Capullos invernales en Nueva York, escrito por Mori Yosei y narrado por Lady Arley para el canal Candy Amigas Audio Fix. Capítulo 5. Amor Fati. Cuando Terry y Susana comenzaron a vivir bajo el mismo techo, el actor notó, con decepción, cómo ella empezó a comportarse exactamente igual que la señora Marlowe. Continuamente le hacía reclamos por lo insatisfecha que estaba con la relación, y después se ponía a llorar, pidiéndole perdón por su comportamiento. Terry sentía que era arrastrado por una corriente de apego, tristeza y culpabilidad. Se sintió prisionero de sus decisiones, pero aún así, siguió al lado de Susana ofreciendo su ayuda y cuidado. Él estaba vivo gracias a ella. Era simple y sencillo. Aunque no había posibilidad de enamorarse de ella, sabía que le tenía agradecimiento y respeto. En los meses siguientes, Susana fue internada a causa de la tos y la asfixia en repetidas ocasiones. En una de ellas, Terry tuvo que ir a la casa que compartían, en busca de algunos documentos médicos. Entró al cuarto de la joven y examinó en la gaveta donde siempre se guardaban esos papeles, pero no los encontró. Siguió inspeccionando todo el dormitorio sin tener éxito, hasta que decidió registrar una cómoda que estaba al lado de la cama de la joven. Allí encontró una pequeña caja de madera y la abrió. Terry sintió que sus manos se ponían frías y se le nublaba la vista. Ante él apareció un paquete de cartas. Conocía bien esos sobres. Conocía bien ese perfume de rosas. Eran cartas de ella, de Candice White Arley, escritas y enviadas desde el hospital de Chicago a lo largo del año 1915, mientras ella estudiaba enfermería y él se preparaba para su primer protagónico. Estaban abiertas. Las tomó y se retiró a su estudio. A partir de ese día, Terence no volvería a ser el mismo con Susana. No le dijo nada. No quería escuchar excusas o razones. No le importaba. Sabía que en una ocasión Susana había interceptado una carta de Candy, pero nunca imaginó que las había interceptado casi todas y, lo más extraño aún, que las conservara. Cuando Susana fue dada de alta y regresó, notó el cambio en Terence. Inicialmente pensó que el actor tenía mucho trabajo en el teatro. Solía ponerse tenso, y hacía poco le habían propuesto una gira por Inglaterra con Hamlet, lo que lo tenía muy entusiasmado. Sin embargo, el día que Susana descubrió que las cartas de Candice habían desaparecido de su caja, supo de inmediato que él las había encontrado. Ella guardó silencio. Susana había desarrollado morbo por la lectura de las cartas de Candy. Cuando las empezó a interceptar durante la gira del rey Lear, su intención era desecharlas. Las odiaba. No obstante, quería saber más de ella. Quería descubrir cada detalle de su personalidad. Quería apoderarse y replicar cada palabra en sus conversaciones con Terry. Fue por estas cartas que ella descubrió que Terry le había dado clases de piano a Candy en Escocia, por lo que ella decidió comprar un hermoso piano de cola.
Cuando él llegaba a visitarla, ella siempre tocaba el piano para que él la acompañara. Susana escondió toda la correspondencia que pudo durante 1915, antes del accidente. Leí estas cartas constantemente. De hecho, durante los últimos años, lo hacía al menos una vez al mes, memorizando la forma en que ella le describía sus vivencias como enfermera. No entendía cómo Terence podía estar enamorado de una mujer con gustos tan sencillos. Él era un hombre culto, el mejor actor, excelente músico, uno de los hombres más apuestos y codiciados del país. Él no tenía nada en común con una simple enfermera, criada en el campo. Susana amaba con locura a Terence Graham y siempre alardeaba con todos que fue amor a primera vista. Él era el joven más apuesto que había conocido. Tenía un acento inglés refinado y encantador. Cuando empezaron a trabajar juntos en el montaje del Rey Lear, ella notó que tenían los mismos gustos, la misma pasión por el teatro. Estaban destinados a estar juntos, y ella no escatimaba esfuerzos para ayudar al destino. Después del accidente donde perdió la movilidad de sus piernas por salvarle la vida a Terry en un ensayo, justo antes del estreno de Romeo y Julieta, Susana intentó por todos los medios casarse con él. Continuamente le recordaba que estaba muy enferma y que su mayor deseo era convertirse en su esposa y que él pudiera serla su mujer. Terry la dejaba hablar, la escuchaba, pero no hacía ningún comentario al respecto, ni siquiera cuando en los diarios empezaron a publicar la noticia de que él estaba comprometido en matrimonio con ella. Susana y su madre solían hablar continuamente de los preparativos de la boda. Sería una gran recepción. Invitarían a todas las personas ilustres de la ciudad. Planeaban la boda, incluso en el hospital, cuando Susana estaba en proceso de recuperación de la gripe. Fue el mismo doctor Lewis quien en una de las visitas al centro médico les pidió concentrarse en la recuperación de la joven antes de pensar en organizar una gran fiesta de compromiso o matrimonio. Ante los ojos absortos de la señora Marlowe y de Susana por tal intromisión, el galeno explicó las razones médicas para desistir de la idea de organizar un evento de tal magnitud. Al principio, ellas no querían renunciar a la idea de un matrimonio público, pero poco a poco, la salud de la joven se deterioró tanto que incluso no volvieron a tocar el tema. Terry vivía al lado de Susana con estoicismo, aceptando el amor que le tocó en suerte y destino. No obstante, su ímpetu lo dirigió al teatro. El teatro era su vida. Toda su energía la concentró en Hamlet. Fue tal el nivel de profesionalismo que alcanzó, que la obra se convirtió rápidamente en un éxito sin precedentes. El actor se esforzó por olvidar su primer amor, pero su naturaleza se lo impedía. Terry pensaba que había perdido la noción de la realidad respecto a sus recuerdos con Candy. ¿Qué tan cierto eran sus recuerdos de ella? ¿Qué tanto se había imaginado de más en medio del dolor por su separación? ¿Qué cualidades extraordinarias le había atribuido a ella en la soledad de sus recuerdos? ¿Quién era ella para él?
¿Quién era él para ella? ¿Ella lo recordaría? Fin del flashback que empezó en el segundo capítulo. El diario de Candy, ese pequeño objeto que llevaba ahora en el bolsillo de su chaqueta, le generaba un peso enorme, oprimiéndole el pecho. Quizás las palabras escritas allí podrían responder a sus preguntas. Señorita Pecosa, perdóname, pero voy a leer tu diario, pensó. El actor se escabulló de la reunión final de la temporada y llegó a su apartamento en Upper West Side, el mismo de hace 6 años. Nunca lo abandonó. Era su escondite y su guarida para los malos días. Esa noche se dio una ducha y se sirvió un té. Abrió el diario de la señorita Arley. Le gustaba pensar en ella de esa manera, todavía como señorita. Leyó el diario con cautela, como si se tratara de una obra de Shakespeare y no del escrito de un adolescente de 15 años. Mientras leía, en el rostro del actor se dibujó la tristeza, la angustia, la alegría, el amor. Sí, amor. Un amor adolescente, del cual él era el protagonista. Estoy en Nueva York leyendo tu diario. Aquí dices que estabas enamorada de mí, como nunca lo habías estado de nadie. Dices que atesorarás lo que sientes por mí. ¿Estabas enamorada de mí? Sería iluso de mi parte creer que aún lo estás, pensó, y sintió que el pecho se le abría. En su segunda lectura, transcribió lo que quería recordar, exactamente como ella lo había escrito. En el futuro, no quería tergiversar sus recuerdos. Terry no durmió esa noche. Leyó y leyó esas palabras hasta casi memorizarlas. El diario le había permitido contestar muchas de sus preguntas. A sus 16 años, él había sentido todo esto que ella también. Comprobó que sus recuerdos no eran producto de su imaginación. Ellos, un par de jóvenes enamorados, existieron en el Colegio San Pablo, en la falsa colina de Pony, en el Festival de Mayo, en Escocia, y sus clases de piano, en los juegos adolescentes de enamorados y en las cartas de Chicago, Nueva York. Terry sonrió. En aquel entonces, ambos trataban de encontrar su camino. Ella como enfermera y él como actor. Sí, ellos estuvieron enamorados. Eso había sido real, hasta que... El sonido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Eran las 8 de la mañana. Hoy es domingo. ¿No podrían dejarme en paz?, pensó. Terence, ¿es usted? Sí, señora Marlowe. Buenos días. No son buenos días, señor Graham. Debe venir inmediatamente al hospital. Susana ha sido internada en la clínica. Está muy grave. Venga lo antes posible. El actor escuchó llorar a la señora Marlowe. Antes de salir para el hospital, Terry llamó a Annie y se encontró con ella en un café cerca del centro médico. Él
usaba uno de sus disfraces para no ser reconocido. Annie, gracias. ¿Tú me podrías hablar un poco de ella? ¿Cómo está ahora? Es decir, ¿está soltera? Ella y Albert. Ella sigue soltera. Me pregunta si Albert también está soltero. ¿Qué tiene que ver Albert en esto?, preguntó Annie, sorprendida. Nada, Annie, contestó Terry, notando que Annie no se había percatado de ninguna situación, como sí lo había hecho Archie. ¿Sería posible que esas insinuaciones de Archie solo obedecieran a los celos? Tal vez no tenían ningún fundamento. ¿O tal vez Archie era más perspicaz que Annie? Terry se despidió de Annie y se dirigió de inmediato al hospital donde se hallaba internada Susana. Capítulo 6. El destino forjado. ¿Cómo está Susana?, preguntó Terry al llegar al hospital. Mal, muy mal. ¿No le parece que tardó demasiado en llegar? Sabe que ella lo necesita. Vine tan pronto pude. Terry, ¿eres tú?, preguntó Susana con voz moribunda. Sí, soy yo. Estoy aquí a tu lado. Descansa, dijo Terry tomando la mano de Susana. Señora Marlowe, puede usted también irse a descansar. Yo me quedaré aquí. Terry se quedó solo con la muchacha y le empezó a leer los diarios y las reseñas de las obras presentadas el fin de semana, incluyendo la de la última función de Hamlet. Al caer la noche, y después de que le administraron otro medicamento, la joven quedó profundamente dormida. Buenas noches, señor Graham. Buenas noches, doctor Lewis. ¿Me podría acompañar a mi consultorio? Debo hablarle. El galeno era el médico que atendía a Susana desde el accidente. Al principio, se encontraba muy optimista con la pronta recuperación de la joven actriz. Pero con el pasar de los meses, empezó a notar que Susana se dejaba vencer rápidamente por los desafíos de su enfermedad. Aunque Terence le había contratado una terapeuta privada, la joven parecía sabotear su recuperación. Cuando el actor se encontraba en temporadas de teatro en la ciudad, ella colaboraba con sus medicamentos y portaba ágilmente su prótesis. Cuando Terence se iba de gira, la joven desistía de sus terapias, se descuidaba en la alimentación y empezaba un ciclo de hospitalizaciones. El doctor Lewis ya había identificado este patrón de comportamiento en ella y se lo había hecho saber al actor para advertirle que no cayera siempre en la exigencia de correr al hospital de Nueva York. Pero esta vez era diferente. Señor Graham. El médico tomó un poco de aire y habló con seriedad y tristeza. Desde que le conozco, usted ha cuidado de Susana. Ha sido un proceso realmente difícil. Sin embargo, a veces la vida simplemente se apaga y no hay nada que podamos hacer.
El cuerpo de Susana quedó muy comprometido hace un año cuando se contagió de gripe y, con el tiempo, ella no ha mejorado ni responde al tratamiento. Lamento decirle que ya no podemos hacer nada más. Su enfermedad ha entrado en un proceso que ya no es posible revertir. Es importante que piensen arreglar sus asuntos. Consternado, Terry miró al médico. ¿Qué quiere decir, doctor? ¿Realmente está tan mal? Desgraciadamente sí. A pesar de ser una mujer muy joven, ya no podemos hacer nada más por ella. Lo siento mucho, señor Graham. A Susana le queda muy poco tiempo de vida. Terry guardó silencio por un momento. La señora Marlowe, ¿lo sabe? Sí. Esta mañana he tenido esta misma conversación con ella. Adicionalmente, ella ya tenía pleno conocimiento, desde hace un año, que las secuelas del asma empeorarían su enfermedad. Logramos tenerla con vida todo este año, y por un momento pensé que lo habíamos logrado. Pero ahora ya no podemos hacer nada más por ella. El médico guardó silencio. Poco después, se despidió del actor y le indicó que podía quedarse allí cuanto quisiera. Terry se quedó sentado en una silla al lado de la ventana del consultorio por horas. Afuera, los árboles habían perdido todas sus hojas y el viento frío ya se calaba en los huesos. Cerca de la medianoche, Terry tomó el valor de ir a la habitación donde estaba Susana. Se sentó a su lado y observó cómo ella respiraba con dificultad. Él lloró en silencio, con profunda y sincera tristeza, ante la vida que se apagaba ante sus ojos. En los días siguientes, Terry se turnó con la señora Marlowe el cuidado de Susana. Él llegaba en la tarde y la cuidaba toda la noche. A la mañana siguiente, su madre se quedaba con ella en el día, mientras el actor iba al teatro a ensayar para su gira por Inglaterra. Los incansables cuidadores habían adelgazado peligrosamente durante el último mes. Entre ellos no se hablaban, y él agradeció esa tregua a los constantes reclamos y reproches de la señora Marlowe. Susana permanecía la mayor parte del tiempo inconsciente y delirando. Volvía a su niñez constantemente y hablaba de manera incoherente. Cuando Terry escuchaba a Susana delirar, él también parecía hacerlo, saltando de un momento a otro en lugares de su memoria y atravesando sus recuerdos con la actriz. En un momento, la joven pareció recuperar la lucidez. Terry, ¿estás aquí? Sí, Susana, aquí estoy. Terry le tomó la mano. No puedes buscarla. Si yo muero, no puedes. Prométeme que no la buscarás. ¿Qué dices? Ella me prometió que nunca más te volverá a ver. Debes olvidarla. Susana. Lo siento. Perdóname. No tolero la idea de que yo pueda morir y tú la busques.
Terry le soltó la mano y la miró, desconcertado. Yo di mi vida por ti. Tengo derecho a pedirte esto. Es lo último que te pido, le dijo Susana suplicando, mientras él se alejaba y se ubicaba frente a la ventana. Afuera estaba nevando. Terry se quedó en silencio, observando cómo los pequeños copos de nieve se arremolinaban con el fuerte viento para finalmente caer unos sobre otros en las superficies. Hace varios años, una noche como esta, decidí quedarme a tu lado, y así lo he hecho, le respondió sin mirarla. Han pasado muchos años, Terry. Ella debe ser feliz con su vida. No tienes derecho a interrumpir su felicidad. No puedes ser tan iluso de creer que ella aún... Terry la interrumpió. No era la primera vez que Susana le decía eso. De cuando en cuando, Susana mencionaba esas frases. Ella debe ser feliz. No debe ser tan iluso de creer que te recuerda. Tienes razón al decir que no tengo derecho a interrumpir su felicidad, lo dijo aún mirando por la ventana y recordando la noche de su separación con Candy. Esa noche, Terry sintió que una parte de él se iba con ella. Entonces, ¿me prometes que nunca la volverás a ver? No te haré más promesas, dijo el actor de manera contundente. Susana estalló en llanto. Terry, perdóname. No debí pedirte eso. Fue lo último que dijo antes de entrar en sus delirios nuevamente. Susana Marlowe murió el 17 de diciembre de 1919. Apenas había transcurrido un mes desde que el médico revelara el grave estado de salud que la consumió en silencio. La noticia cayó como una sombra sobre los días ya opacos de aquel invierno. La madre, a pesar de su dolor, asumió con firmeza el control absoluto de las exequias. Terry, abatido y distante, solo asintió y proporcionó el dinero necesario. Las honras fúnebres de la joven actriz estuvieron marcadas por la crudeza del invierno. Terry se quedó por horas observando el lúgubre paisaje del cementerio. Vio cómo el viento arrastraba los copos de nieve, como si fueran cenizas. El cielo estaba encapotado y mudo, compartiendo en silencio su luto. Se quedó solo en el lugar. De manera inconsciente, el actor empezó a pronunciar en voz alta ideas que le habían estado dando vueltas en los últimos días. En los árboles, bajo la corteza de las ramas desnudas, las crisálidas permanecen suspendidas entre la escarcha, esperando pacientemente a que el hielo se derrita. ¿Tendré la misma paciencia? ¿La tendrás tú? Los capullos invernales, silenciosos, guardan en su interior una cápsula de quietud y transformación. ¿Se me concederá ese honor? Como almas detenidas en el tiempo, las crisálidas esperan el momento preciso para romper la oscuridad. ¿Tendré el valor?
emerger del letargo, recordar al mundo que tras el espejismo temporal del frío gélido, aún es posible que los corazones renazcan. Continuará.